¿Confirmar? ¿Se me escuchó bien? Armando, una albita. Solo para confirmar y empezar. Mis hermanos, muchas bendiciones para ustedes. Buenas noches. Es un privilegio para mí compartir de esta manera con ustedes, ¿verdad? De esta forma remoto. Eh, y yo desde mi casa, ustedes desde la suya, y en la comodidad de su hogar. Y de esta manera agradezco también a Pastor, mi cuñado Armando, por la oportunidad, ¿verdad? Eh, Como decía antes, es un privilegio, una gran responsabilidad llevar la palabra de Dios y le he pedido a Dios que esa semilla que ha puesto en mí sea transmitida a ustedes y pueda llegar con bien. Amén. Como ya muchos vieron la publicación en Facebook o en diferentes, también en WhatsApp, en diferentes medios, el tema de hoy o el personaje, pues recordarán que hemos estado viendo personajes de la Biblia por diferentes hermanos que han compartido igual que yo hoy. Eh, y es Pedro. La faceta o el momento en el que yo quiero, en el que quise basarme, fue en la negación. Es un pasaje, es una faceta o un momento muy conocido, ¿verdad? Lo conocemos cristianos, evangélicos y de otras religiones, incluso no creyentes, porque es un momento álgido en la historia, ¿verdad? En lo que creemos que es en Jesús, que murió, resucitó por nosotros. Entonces, la negación de Pedro ha sido hablada por muchos, comentada por muchos más todavía. Y mientras yo buscaba referencias, ¿verdad? En internet, encontraba muchísimas referencias acerca de esto. Y pues esta noche quiero pues hacer un pequeño resumen, desmenuzar un poquito qué fue lo que pasó con Pedro en este momento, en esa noche, ¿verdad? Esa madrugada, cuando capturan a Jesús. Nuestro pasaje central va a ser Lucas 22, 54 al 62. Si usted tiene su Biblia a mano, voy a pedirle que marque ahí Lucas 22, 54 al 62, que es el momento, es el pasaje exacto de la negación. Pero antes de leer y antes de llegar a ese pasaje, quisiera que hablemos un poco de conocer a Pedro, ¿verdad? En esencia, para qué fue lo que lo llevó hasta ese momento, hasta esa noche de negar a Jesús. Eh, y les pregunto, ¿verdad? Si los que puedan responderme en el chat, se los agradeceré. Y si no, responda usted ahí en familia. ¿Quién era Pedro? ¿Quién fue Pedro en la historia del cristianismo? Pues para empezar, era llamado Simón, era un pescador. Y el momento de ser pescador en la historia, cuando Jesús llega, esto lo vamos a encontrar en Lucas 5, 9 al 11. Es el llamado de Pedro, ¿verdad? En este momento es cuando conocemos a Simón Pedro. Y dice así este pasaje, pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces. Creo que me faltó un poquito aquí, permítanme. Sí, eh, voy a buscar, permítanme. Aquí lo había marcado, pero me faltan más versículos. Es Lucas, sí es el capítulo 9. Solo son unos versículos anteriores. No, perdón, Lucas 5, es Lucas 5, 9, ahí me estoy confundiendo, perdón. Lucas 5. Bueno, y el pasaje empieza diciendo, Jesús notó dos barcas vacías en la orilla. Estoy leyendo la versión NTV. Usted también tiene un dispositivo electrónico, puede cambiarle rápidamente a la
nueva traducción viviente. Si no, puedes seguirme ahí con la Reina Valera. Dice Jesús, no todos barcas, en el versículo 2 estamos, no todos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. O sea, los pescadores, incluyendo a Simón, ya habían terminado su labor. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Y aquí sí viene la parte del llamado que yo había marcado. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Qué manera más extraordinaria de empezar eh, Simón Pedro su ministerio, empezaba a ser siendo discípulo de Jesús, un seguidor. Eh, yo pensaba que no a todos les ocurrió de esta manera, ¿verdad? Con algunos solamente pasó y les dijo, sígueme, con algunos les dijo, ya no peques, sígueme, pero hacer este milagro empezando la relación con Simón Pedro, para Pedro era algo extraordinario y para nosotros también que lo leemos hoy. Eh, Era algo fuera de lo común, ¿verdad? Que pues estos pescadores ya experimentados habían pasado la noche eh, por un cierto tiempo pescando, ¿verdad? Y no habían logrado nada. Pues no era un día, ¿verdad? Los pescadores saben de esto, que hay días buenos y días malos. Y ese había sido un día malo para Simón. Pero llegó el momento de conocer a Jesús y de encontrar su milagro. Entonces, de esta manera, una manera muy especial, muy diferente a otros discípulos, es como Pedro fue llamado. Eso es lo primero que podemos destacar de quién es Pedro o quién era Pedro. También en ese momento Jesús le dijo, ¿verdad? Ya no vas a ser, ya no vas a ser Simón, sino ahora vas a ser Pedro, que significa piedra. Simón significa escuchar al Señor. Eso es lo que puede encontrar. Y Pedro literalmente es una piedra, alguien firme, alguien en quien poder confiar, alguien que se mantiene estable. Pero eh, vemos más adelante que Pedro muchas veces no daba honor a ese nuevo nombre, ¿verdad? Estando con Jesús, él hacía muchas veces lo contrario a una piedra. Entonces, eh, además de esto, cuando Pedro fue llamado, eh, era uno de los tres íntimos de Jesús. No vamos a leer todo el pasaje, ¿verdad? Pero, por ejemplo, estuvo con Jesús en la transfiguración, cuando Jesús estaba en el monte y estuvo con Elías y Moisés. Y fue un momento también especial, único para estos tres. Siempre Simón, que era Pedro, Jacobo y Juan, estos tres discípulos eran los más cercanos al Señor. Y Pedro formaba parte de este círculo pequeño, ¿verdad? Había muchos seguidores de Jesús. Era una gran cantidad de seguidores. Además de eso, habían 12 discípulos, ¿verdad? Que eran los 12 que ya hemos conocido, nosotros que conocemos. Y además de eso, había un grupo más pequeño que era Pedro, Jacobo y Juan. Estos últimos dos hijos de Zebedeo. Bueno, ese es, digamos, el contexto de quién era Pedro. Eh, pero además de eso,
cómo era Pedro. Tal vez no físicamente, ¿verdad? Eh, no, pero sí cómo era Pedro internamente. Lo que podemos leer en la Biblia y según estudios psicológicos que han analizado la vida de Pedro, era alguien extrovertido definitivamente. Era de temperamento colérico, impulsivo, impetuoso, y por lo mismo tenía tendencia al natural, al liderazgo. Era un líder nato, ¿verdad? Y lo vimos de diferentes maneras, lanzarse primero cuando están en la barca y Jesús se les aparece caminando sobre el agua y lo llama, Pedro, ven también tú. Y pues se animó Pedro, falló, pero se animó, ¿verdad? Y eso lo hemos estudiado también en, valga la redundancia, en los estudios de los lunes acerca del temor, ¿verdad? De cómo naturalmente somos temerosos y Pedro, pues a pesar de ese temor que tenía, se animó, se bajó de la barca, empezó a caminar, luego dudó un poquito al ver las olas, al ver el viento, pero levantó su mirada a Jesús y Jesús, como siempre, lo rescató. Pedro llegó por este carácter, por esto que iba al frente, llegó a ser un pilar de la iglesia primitiva, ¿verdad? Un poco después de lo que nos trae hoy a estudiar, que es la negación. Eh, como humano, como humano, como seres, como un humano que era él era también como nosotros. Yo apunté y subrayé una característica que es inestable. Mostraba altos muy altos y bajos muy bajos. Y esto sí quiero que me acompañen a leer Mateo 16, 13 al 23. Mateo 16, perdón, 13 al 23. No les voy a decir que me digan amén cuando lo tengan, pero les doy un tiempecito para que lleguen a él. Mateo 16, 13 al 23. Dice así, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y aquí les preguntó a ustedes, dijo, ¿verdad, Jesús? Y aquí viene Pedro, el que iba siempre adelante. Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. De estos pasajes se desprende la tradición de que Pedro, el linaje de Pedro, ¿verdad? O que Pedro fue el primer papa. Eh, a raíz de esto, ¿verdad? Sobre esta roca fundaré mi iglesia. Y también la tradición de que dice que Pedro está en el cielo esperándonos, ¿verdad? Ahí con las llaves de la puerta, a ver si nos deja entrar o no. Eh, es algo curioso que se ha hecho popular, ¿verdad? Y que no es algo literal que sea así. Lo que está diciendo es que le está dando la autoridad, ¿verdad? El reino. Y eso es algo maravilloso que está haciendo con Pedro en ese momento. Pero luego viene la otra parte que yo resalto aquí de Pedro. Y es que luego vino y sigue el pasaje aquí mismo. Dice, luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte, siempre adelante Pedro,
y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Imagínense regañando a Jesús. Dios nos libre, dice esta versión, Señor. Dijo, eso jamás te sucederá. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. A mí este pasaje, cuando lo leí por primera vez, yo lo volví a leer, pero si arriba le dijo que era la roca y sobre él iba a fundar la iglesia y que le estaba dando las llaves del reino y de toda la autoridad. Y aquí le dice literalmente Satanás. Qué, qué contradictorio, ¿verdad? Pero es parte de nuestra humanidad, como en un momento Pedro reconoció a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, y luego al saber esto, como humano no quería perder de Jesús nada, ¿verdad? Me imagino que Pedro tenía planeado envejecer al lado de Jesús, pero era necesario esto, como Jesús lo dice, ¿verdad? Que padeciera. Pedro no quería, pero tuvo que aceptarlo. Y es así como el contexto que quise hacer, en la introducción que quise hacer de Pedro. Este era Pedro. Este era la esencia de Pedro. Humano como nosotros, fallaba y tenía muy buenos aciertos, como nosotros también. Y ahora viene un momento, el momento central, que es la negación. Y ahora sí quiero que vayan conmigo a Lucas 22:54 al 62. Les doy también un poquito de tiempo para que lleguen a Lucas 22:54 al 62. Aquí es el momento central del análisis que vamos a hacer y lo que quiero compartirles eh, de lo que sucedió, ¿verdad? Vamos a desmenuzar un poquito qué sucedió esa noche. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces lo arrestaron, hablando de Jesús, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Los guardias encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor. Y Pedro se sumó al grupo. Una sirvienta lo vio a la luz de la fogata y comenzó a mirarlo fijamente. Por fin dijo, este hombre era uno de los seguidores de Jesús. Pero Pedro lo negó. Mujer, ni siquiera lo conozco. Después de un rato, alguien más lo vio y dijo, seguramente tú eres uno de ellos. No, hombre, no lo soy, contestó. Alrededor de una hora más tarde, otra persona insistió. Seguro este es uno de ellos porque también es Galileo. Pero Pedro dijo, hombre, no sé de lo que hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. En ese momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. De repente, las palabras del Señor pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió del patio llorando amargamente. Qué, qué escena, es una sola escena, ¿verdad? Como de una película, si lo viéramos así, en el que está, es el arresto del maestro de Jesús y lo llevan. Y lo primero que menciona es que Pedro lo siguió, ¿verdad? Pero vamos a ver qué ocurrió un poco antes. ¿Cómo llegó Pedro a negar a Jesús y por qué falló en este sentido, ¿verdad? Y por qué también vamos a ver a compararnos nosotros, por qué es que fallamos nosotros al negar a Jesús también, no literalmente a decir que no lo conocemos, pero sí al alejarnos o pecar, a pecar, a cometer pecado. Vamos un poquito arriba en Lucas 22:31 al 34. Y es que aquí, si vemos el pasaje anterior, es una sola escena, ¿verdad? Eh, es un momento que Pedro falló y así se le vio. Pero, ¿qué pasó antes?
¿Qué ocurrió en esa noche? Lucas 22, 31 al 34 dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Voy a hacer una pausa aquí y me llama mucho la atención cómo Jesús se dirige directamente a Pedro, a Simón, y le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno, le dice, ¿verdad? O sea, a los discípulos que se encontraban en ese momento ahí. Ha pedido zarandearlos como si fuera trigo. Pero sigue Jesús diciendo, pero yo he rogado en oración por ti, porque sabía cómo era Pedro, porque sabía que Pedro iba al frente siempre. Y entonces oraba más aún por aquel, por este Pedrito, esta piedrecita, que, que dice que para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Aquí Jesús está dando la advertencia a Pedro. Y seguramente Pedro no la tomó tan en cuenta y por eso fue que negó a Jesús. No escuchó la voz del maestro, no escuchó el consejo. Y cuántas veces nosotros nos hemos apartado o hemos dejado de escuchar la advertencia, ¿verdad? Tantas veces que nos han dicho, no vayas por ese camino. A los jóvenes, a las señoritas, no hagas esto, no te hagas novio de esta persona, no te hagas novia de esta persona, ese trabajo no te conviene. Hemos recibido consejo y no solamente de personas, sino también directamente de la palabra de Dios. Y nos hemos alejado, no hemos puesto atención. Y esa es una de las razones por las que eh, Pedro negó a Jesús. Sigue diciendo este mismo pasaje. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a prisión contigo y aún morir contigo. Estaba animado Pedrito. Jesús le respondió, Pedro, déjame decirte algo, tranquilo, le dijo. Déjame decirte algo. Yo sé que por tu carácter, por tu forma de ser, vas a pelear, vas a ir conmigo, vas a querer hacer guerra, pero tranquilo. Mañana por la mañana, le dice Jesús, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y si recordamos un poco lo que leímos antes, estas son las palabras que Pedro recordó cuando, despuesito de que, inmediatamente de que cantó el gallo. Negarás 3 veces que me conoces. Entonces Pedro ya había sido advertido. Por lo mismo es que en ese momento él, por su mente pasaron esas palabras, ¿verdad? Y yo me las imagino en rojo porque mi Biblia tiene marcado en rojo las palabras de Jesús. Yo me imagino en rojo esas palabras que le pasaron por la mente a Pedro. A decirle, mañana antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y ocurrió así como Jesús lo había dicho, como lo había advertido. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que también en esa misma noche, después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al monte de los olivos, conocido como Getsemaní, para que se prepararan, ¿verdad? Jesús estaba afligido. Vamos a leer este pasaje que es en Mateo 26, 36 al 41. Mateo 26, 36 al 41. Dice así, entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras voy allí para orar. De nuevo, se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse, hablando de Jesús, ¿verdad? Empezó a afligirse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza,
hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él, o sea Jesús, se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Los encontró dormidos a todos. Primero a los tres, ni se incluía a Pedro y también a los otros discípulos. Pero específicamente se dirigió a Pedro y le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Se dirigió a Pedro, el que iba adelante, como les dije antes, ¿verdad? Ese líder y además alguien que estaba acostumbrado a velar, porque la pesca normalmente era de noche, es de noche. Alguien que tenía la fuerza para aguantar toda la noche, no pudo velar ni orar en ese momento de aflicción para Jesús y era un momento de preparación, de fortalecerse para, específicamente para Pedro, era igualmente para todos. ¿Y cuántas veces nosotros nos enfrentamos a la vida sin preparación? Nos enfrentamos a las dificultades eh, sin estar preparados, nos enfrentamos a la tentación que es latente en cualquier momento, a cualquier edad, no importa el género, no importa eh, en qué momento de nuestra vida, hay tentación, hay pruebas. Y nosotros sucede que no estamos listos, sucede que no nos hemos preparado. Y esto es lo que dice aquí, lo que le dice a Jesús, no han podido orar, no han podido prepararse, no han podido pedir por mí, pedir por ustedes mismos. No se preparó entonces espiritualmente, Pedro. No oró cuando Jesús se los había dicho, pero sí había hecho algo. Y es que sí se había preparado de alguna manera. Y es que cuando llegaron a traer a Jesús, ¿verdad? Les voy contando la historia leyendo un poquito, porque leerlo sería bastante extenso. Pero ya después de que Jesús regresó 3 veces con ellos, ¿verdad? La tercera vez les dijo, bueno, ya para qué van a orar, ya no, ya vienen por mí, dijo Jesús. Y en este siguiente pasaje que vamos a leer, vemos cómo Pedro sí se había preparado de una manera. Y es Juan 18, del 10 y 11. Juan 18, 10 y 11. Dice así, entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber de la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Como les digo, era un momento álgido, ¿verdad? Tenso. Llegaron a arrestar todo lo que les había dicho Jesús, lo que les había dicho en la cena, alguien me va a traicionar. Es momento de que padezca, es momento de que sufra. Llegó el momento de la verdad, porque llegó Judas con las personas que lo llegaron a arrestar, a capturar a Jesús, llegó a entregarlo. Y Pedro, que su instinto, otra vez Pedro adelante, no menciona a nadie más. Pedro adelante sale y como les dije, se preparó humanamente, se preparó en sus fuerzas y sacó una espada y le cortó la oreja a una persona. Entonces, de nuevo hago la comparación con nuestras vidas. ¿En qué momento, en los momentos de dificultad, nos preparamos humanamente? Tal vez estudiando para un examen que está bien, pero también nos preparamos espiritualmente. O para el encuentro con la persona que me gusta, nos echamos perfume, quiero, quiero que me vea bien, que me vea guapo, que me vea guapa, que huela rico, pero no, nos preparamos solamente de esa forma y no nos preparamos espiritualmente y ante diversas circunstancias. Esto demuestra nuestra arrogancia. Esto demuestra que decimos, yo solo puedo, con mis fuerzas solo puedo, que fue lo que Pedro respondió.
Yo estoy dispuesto a ir a la cárcel. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo lo voy a hacer. En mis fuerzas te voy a defender porque ya compré una espada, ya me preparé. Decía Pedro dentro de sí seguramente. Pero el momento que Jesús les pidió que oraran y velaran, no lo hizo. Hay un momento muy significativo y que casi no se nota en lo que leímos del pasaje central, y que voy a volver a leerlo en Lucas 22. Regresemos a Lucas 22. Es un solo versículo, el 54. Ya lo habíamos leído, pero lo vuelvo a leer. Dice, entonces lo arrestaron, hablando de Jesús, y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo siguió de lejos. Nótese que no se habla de los otros 10, ¿verdad? Porque ya Judas ya era otra historia, pero los otros 10 discípulos no se menciona. Se menciona que Pedro lo siguió. O sea, toda esa comitiva que llegó a traer a Jesús, Pedro los iba detrás, ¿verdad? ¿Y qué denota esto? Denota que Pedro estaba interesado en Jesús. Era, pues como les digo, el único que se mencionó. Él no huyó, él no desapareció, pero lo siguió de lejos. Se quedó cerca, pero no tan cerca. Y eso denota, pues, probablemente miedo, ¿verdad? Tenía miedo a que lo capturaran con Jesús y que le pasara lo mismo. Denota también falta de compromiso, porque, eh, pues, era un momento de estar cerca, ¿verdad? Pero estaba como un curioso nada más. Seguramente se interesaba muchísimo por la seguridad del maestro y estaba, sí, estirando el cuello, ¿verdad? Viendo dónde tenía a Jesús, qué le hacían, pero lo siguió de lejos. No hubo la cercanía suficiente como la que Jesús le había otorgado, como la que Jesús le dio tanto a él como a Jacobo y a Juan. Jesús los había hecho íntimos de él, pero este hecho de que Pedro lo siguió de lejos, si nosotros nos ponemos a pensar así, tener un amigo muy cercano y que en el momento de la dificultad solo nos mire cómo nos asaltan o solo nos mire cómo nos pegan, sería muy doloroso para nosotros como humanos. Y Jesús seguramente también lo miraba, pues a la distancia que estaba Pedro, que se dejaba ver. Y esta parte, pues a mí me ha hablado, me ha confrontado mucho, ¿verdad? Hace algunos domingos, Pastor Armando hablaba acerca de esto, ¿verdad? De que debemos estar cerca del Señor, de que ya no tenemos que estar lejos, darle la espalda al Señor. Y hay unos ejemplos que me llamaban mucho la atención de que esta forma de estar, o sea, estar pero estar lejos, ¿verdad? O estar cerca pero no lo suficiente, me llamó la atención en dos pasajes, y se los voy a leer del Antiguo Testamento. Es acerca de los israelitas saliendo de Egipto. Y después de una de esas plagas que el Señor había enviado, el faraón, bueno, le dijo a Moisés, bueno, sí, te voy a dejar ir. Y le dice esto, está bien, pueden ir, contestó el faraón. Los dejaré ir al desierto para ofrecer sacrificios al Señor su Dios, pero no se alejen demasiado. Apúrense y oren por mí. Y esto, pues muchos saben, Faraón es tipo o símbolo de Satanás, nuestro enemigo. Y Egipto, ¿verdad? También es del pecado. Y ellos se dirigían hacia la tierra prometida, acercarse a la promesa del Señor, ir hacia la voluntad del Señor. Y Faraón les dice, está bien, vayan, pero no se alejen demasiado. Apúrense a regresar. Apúrense a regresar a la comodidad, apúrense a regresar a como ustedes viven en esta ciudad, que les da de comer. Lo que les ha prometido el Señor no vale la pena. Vayan a ofrecer su sacrificio rapidito y regresen. Y todavía les dice,
oren por mí. Y, y hay otro pasaje que me llamó mucho la atención también en el Antiguo Testamento, que dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. Se, se percibe la tristeza entre líneas, ¿verdad? De lo que dice el Señor. Este pueblo dice que me pertenece, están aquí en el templo, me ofrecen sacrificio, pero es solo de labios. Su corazón está lejos, está muy lejos. Y me llamaba la atención, ¿verdad? Porque estos pasajes hablan de distancia, de acercarse, de no alejarse del pecado, de no acercarse a la voluntad del Señor. Entonces, eso fue una de las causas principales por las que Pedro se vio incluido en esta negación, según lo que yo pude ver y según lo que pude estudiar. Pero no quedamos aquí porque además de eso, eh, cuando Pedro negó a Jesús la tercera vez, cantó el gallo inmediatamente e inmediatamente Jesús lo volteó a ver. Y Pedro seguramente lo volteó a ver también, ¿verdad? Cruzaron sus miradas y al ver esto, Pedro, como decía antes, ¿verdad? Las letritas aquí de lo que le había dicho Jesús pasaron por su mente. Eh, Pongámonos en los zapatos de Pedro en este momento. ¿Qué sentiría de que se cumplió algo negativo que Jesús había dicho acerca de él? Que lo iba a negar, aun cuando él no quería, aun cuando seguramente que no era su intención, pero vimos que fue arrogante desde el principio, que no escuchó la advertencia, que no se preparó espiritualmente, que le faltó compromiso, y eso lo llevó a este momento duro, más duro que ver a Jesús siendo arrestado, seguramente fue esto, porque dice que salió del patio llorando. Si ustedes leen ahí de nuevo el pasaje de Lucas 22. Pero lo que lo confronta es la mirada de Jesús, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes ese momento de que sucedan estas tres cosas inmediatamente? Pedro lo niega, dice que todavía estaba hablando cuando el gallo cantó, el segundo suceso, inmediatamente la mirada de Jesús. Y así hemos vivido muchas veces nosotros. Hemos vivido en este forma eh, de remordimiento o culpa, ¿verdad? Que nos lleva después de que hemos negado o hemos pecado contra el Señor. Como les decía antes, eh, Pedro era tan humano como nosotros, era un vaso muy frágil, como era el que iba primero, era el que iba por delante de los discípulos, y seguramente que por eso era el que más se equivocaba, caía, pero se volvía a levantar. Y este fue la caída más fuerte seguramente que tuvo Pedro mientras vivió con Jesús. Y pues, ¿qué hubiera pasado si esto se hubiera quedado así, verdad? Nos hubiéramos perdido de un pilar importante para la iglesia. Pero hubo perdón y hubo restauración. En ese mismo momento, pues se discute mucho en lo que, como les dije, leí, que la mirada de Jesús era para culparlo, como decir, te lo dije otra vez, fallaste. Pero más está inclinado a decir, era una mirada de compasión. Por eso, Pedro, por eso que hiciste ahorita, voy a morir. Por esos errores que cometiste antes, también voy a morir. Y por los pecados que cometerás, por eso voy a derramar mi sangre. Era la mirada tierna y de salvación de Jesús, que probablemente Pedro no la entendió así. Pero al conocer nosotros a Jesús, su amor y la razón por la que estaba ahí arrestado y sufriendo, era eso, eran nuestros pecados, eran nuestros errores, era lo que nosotros, por las veces que lo hemos negado,
le hemos quedado mal, hemos fallado. Pero hay un momento de perdón y con el perdón viene la restauración. El perdón es un momento, como les dije, que desde que Jesús le dio su mirada, lo vio, ahí hay perdón de Jesús. Pero como les digo, Pedro seguramente no se enteró de eso. Y tiene que, cuando Jesús resucitó, sabemos la gloriosa historia, ¿verdad? Que al tercer día Jesús resucitó. Y hay una escena narrada por Juan en el capítulo 21, y se las voy a resumir un poquito y vamos a leer también un poco. Pero se las resumo al inicio, y es que Jesús llega a la orilla. Bueno, lo primero es que están los discípulos y Pedro dice, me voy a pescar. Está con otros 7 discípulos y Pedro dice, no, pues no sé, estando decepcionado de que había fallado el maestro, dice, no me queda otra más que regresar. O sea, lo que dijo Jesús de que yo iba a ser la roca y que todo, que yo iba a llevar las llaves del reino, lo arruiné, lo arruiné porque lo negué, le fallé. Pero en este capítulo 21 de Juan dice que, bueno, me voy a pescar. Y lo siguieron otros discípulos. Nosotros también vamos contigo, le dijeron. Y resulta que estando ahí, no habían pescado nada. Se acerca Jesús y les dice, hijitos, dice en una versión, ¿tienen pescado para mí, para comer? Y respondieron Juan y Pedro, no hemos pescado nada en toda la noche, estaban a solo 90 metros de la orilla. Y por eso también por la distancia no conocían que era Jesús. Y entonces Jesús les dice, lancen la red al otro lado. Y bueno, lo hicieron, ¿verdad? Lanzaron la red, no sabían quién era, pero pues siguieron el consejo. Y la red se empezó a llenar, se empezó a llenar. Y en ese momento Juan, que es el llamado discípulo amado, reconoció que era Jesús y dijo, es el maestro. Le dijo, es el Señor, le dijo a Pedro. Pedro no lo había reconocido, pero Pedro se puso la túnica, se puso lo que tenía y salió y nadó hasta la orilla. Ese Pedro que había negado a Jesús, ese Pedro que había fallado, llegó a la orilla con Jesús, quien Jesús fue a buscarlo. Fue Jesús a buscarlo. Y como les dije antes, Juan lo reconoció, pero Juan, pues es el Señor y avisó, ¿verdad? Fue un anuncio. Pero Pedro dijo, yo no me pierdo esto. Y salió y nadó hasta la orilla. Y lo que sí vamos a leer en el pasaje es el versículo 15 al 19, que dice, después del desayuno, o sea, ya llevaron algunos peces, Jesús ya tenía ahí el fuego preparado. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. En otras versiones dice que Pedro responde, tú sabes que te amo. Lo que leí aquí, algunas explicaciones, es que Pedro empezó diciendo te quiero, ¿verdad? Pedro no estaba convencido del amor hacia Jesús, porque pensaba, tal vez pensaba, si le digo que sí lo amo con todo mi corazón y que voy a seguir, y que voy a seguirlo de nuevo, puede ser que me recrimine. Entonces, ¿por qué me negaste si me amabas tanto? Pero no, Jesús no llegó a eso. Jesús llegó a confirmar su amor, a confirmar su llamado. Si ustedes recuerdan, ¿cómo fue el llamado de Pedro lo primero que leímos? De esta manera, unas cuantas personas menos, Jesús en la barca y ahora en la orilla, pero de esta manera, fue con un milagro. Y ahora podemos decir que este es un segundo llamado, que fue necesario para Pedro, fue necesario para él,
No fue necesario para Juan, no fue necesario para Mateo, fue necesario el segundo llamado para Pedro. Entonces, sigue el versículo 16. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero, dijo. Entonces Jesús dijo: entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando eras joven podías hacer lo que querías, te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo: sígueme. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, Pedro vuelve a hacer de las suyas al preguntar qué iba a pasar con Juan, ¿verdad? No era el momento de preguntar eso, pero concentrándonos en esto que leímos, Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Las mismas 3 veces que él le negó. Y como les digo, este era el momento, no era el momento de recriminar, sino era el momento de decirle: Pedro, yo sigo contando contigo. ¿Para qué? Para que alimentes a mis corderos, para que apacientes a mis ovejas, para que seas un líder dentro de la iglesia, para que seas el pastor de mis ovejas. Jesús no lo descartó. Jesús en ningún momento lo descartó porque lo hubiera negado. Y esa misma reflexión me lleva a que el Señor ha sido así conmigo, ha sido así contigo. Nos ha amado tanto, tanto, tanto que le fallamos una, le fallamos otra, de esta manera, de esta otra, por aquí, por allá, tantas veces. Y el Señor vuelve a contar con nosotros, a pesar de la negación que hemos cometido, literalmente, o en pecado. A pesar de todo eso, el Señor viene y nos hace un segundo llamado, un tercer llamado. Estoy seguro que a Pedro, si Jesús hubiera seguido aquí en la tierra, hubiera tenido que hacerle 1000 llamados, pero lo siguió recibiendo seguramente a través de la palabra y a través de profetas y de palabra de profetas. Y asimismo el Señor hoy nos invita y te invita a ti que estás escuchando a que lo sigas, a que vuelvas a su camino. No te quedes decepcionado, no te quedes tirado en el pecado. Despierta, despierta y levántate como lo hizo el hijo pródigo. Se dio cuenta, vio a su alrededor el hijo pródigo y dijo: los jornaleros de mi padre comen mejor que aquí, que, que lo que yo estoy comiendo aquí. Y Jesús hace lo mismo con nosotros, nos llama y confirma su amor hacia nosotros. Él nos recibe de nuevo, Él no recrimina, Él nos abraza, Él nos reconforta. Y gracias a ese momento de que Pedro decidió seguir de nuevo al Señor, de que fue por un momento nada más estando con el Señor ahí presente, pero siguió y como les dije al principio, Pedro llegó a ser un pilar de la iglesia muy importante, de la iglesia primitiva. Podemos leer en sus 3 cartas mucha bendición que él deja. Quiero terminar con un pasaje que Pedro escribió, que se encuentra en Primera de Pedro 2:1 al 10. Y es para que veamos cómo este Pedro, vencido por la tentación, vencido por el pecado, que negó a Jesús, que ya había decidido, bueno, regreso a la pesca. Pero, ¿cómo es que el Señor lo lleva a escribir esto y que hoy nos bendice con esta palabra? Primera de Pedro, perdón, 2, del 1 al 10. Mi versión, como les dije antes, es la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta
Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Ahora que han probado la bondad del Señor. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas, las cuales Dios edifica, con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra. Y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrenta con el destino que les fue preparado. Pero ustedes mis hermanos que escuchan esto hoy, ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Gracias a Dios por su palabra, gracias infinitas porque nos da de su misericordia. Gracias porque hoy podemos recibir su amor, su perdón, su gracia inmerecida y esa misericordia que nos menciona aquí. Gracias a Dios por este tiempo que me permitió compartir con ustedes la palabra del Señor, este momento en el cual vimos cómo Pedro negó a Jesús y cómo el Señor lo levantó y lo levantó en grande y así mismo nos quiere levantar a nosotros.